¿Qué tal, camaradas vitales socialistas? Los saluda su amigo Eric el Rey Castañeda, una vez más para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube Eric Castañeda Ochoa. En Facebook me encuentran como Eric Vikingo, en Instagram como Águila Vikingo 23, en WhatsApp como Rayleigh Bumburi. Espero estar en contacto con ustedes para seguirnos aventurando en este enigmático y maravilloso mundo de las ciencias sociales, específicamente la historia tanto de México como universal, y estoy próximo a abrir lo que es historia de América Latina también. Sí, ya más adelante estaremos en contacto con eso. Sí. Por lo pronto, hoy en Historia Universal vamos a hablar acerca de los juicios de Nuremberg. Hablar de los juicios de Nuremberg es, sin duda alguna, hablar de una serie de procesos legales, penales y judiciales que se llevaron a cabo justamente en el Palacio de Justicia de la ciudad de Nuremberg, Alemania, en contra de 24 colaboradores de Adolfo Hitler durante el Tercer Reich. Es decir, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, que fue en agosto de 1945, para ser exactos, en el mismo año de 1945, fue entre octubre y noviembre. Entre octubre y noviembre se llevó a cabo el proceso de enjuiciamiento de 24, como les decía, colaboradores del Tercer Reich, porque no todos eran militares, porque algunos eran, sí, gran parte eran militares, aparte habían médicos también. Se destaca también lo que se llama juicio de los doctores. Todos ellos fueron sometidos a juicio debido a los terribles actos cometidos en contra de la humanidad durante el régimen del Tercer Reich de Adolfo Hitler, durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, y qué decir del más cruel acontecimiento en contra de la humanidad, como lo fue el holocausto judío, que fue, como les vuelvo a repetir por enésima ocasión, uno de los actos de mayor crueldad en contra de la humanidad. Cuando en los campos de exterminio nazi en Auschwitz, en Polonia, miles de judíos fueron severamente masacrados de la peor manera y convertidos en lámparas y en jabones. Una verdadera crueldad que se cometió en contra de, les decía, la comunidad judía. Es un tema el que se ha venido tratando, y sin duda alguna el holocausto fue principalmente uno de los motivos por el que se llevó a cabo esta serie de procesos conocidos como los juicios de Nuremberg. Entonces, como les mencionaba, se trataba de 24 individuos que fueron, de hecho, los más cercanos colaboradores a Hitler, durante todos estos procesos en los cuales Hitler y su ejército nazi y su fuerza policíaca de la Gestapo prácticamente pusieron al mundo de rodillas, causando pánico, terror, y cubriendo gran parte de Europa de sangre, cometiendo toda clase de actos de genocidio, cometiendo toda clase de crímenes de lesa humanidad, como así lo fueron determinando los jueces que llevaron a cabo este procedimiento. Y que de hecho los jueces eran tanto británicos, norteamericanos y soviéticos, ¿sí? por destacar a los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Y es que también no está de más destacar que una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue ahora sí que severa y cruelmente castigada por ser no solo
nazistas. No basta fue el enemigo a vencer durante la Segunda Guerra Mundial, sino que también el que, siendo la Alemania nazi, prácticamente apanicó al mundo, porque basta destacar cómo empezó la Segunda Guerra Mundial, con la marcha de Hitler y su ejército nazi sobre Polonia, que arrasó sin piedad con gran parte de la población. O sea, no tuvo mayores dificultades en arrasar no solo con el ejército polaco, sino con la población civil. De hecho, eso le permitió seguir avanzando hacia el noroeste, y con ello su ejército se fue apoderando de diversos territorios, principalmente Francia, Inglaterra y la propia Unión Soviética, que de hecho eran los que conformaban la resistencia, y fue gracias a la intervención de Estados Unidos que pudieron finalmente contrarrestar los embates del poderío nazi. ¿Sí? Sobre todo el caso de Francia, que sería liberada mediante el desembarco de Normandía. Y como les decía, todos esos detalles, todos esos actos cometidos en contra de la humanidad, en contra de la sociedad civil, fueron las causas, como decía el buen Girafales, causas, motivos, razones o circunstancias por las cuales los colaboradores de Hitler, ¿sí? Hitler parece entonces, pues ya no había manera de enjuiciarlo, pues ya estaba muerto, entre comillas, porque aún quedó la moneda en el aire si realmente Hitler se suicidó, porque basta destacar que durante el Holocausto Hitler lo clonaron, de hecho, y fueron varios clones. De hecho, se puede decir que el que encontraron muerto era uno de sus clones, y el verdadero Hitler, que en realidad se vino a refugiar a América, para ser exactos, en Estados Unidos y en Brasil, para ser exactos. Véase la película Los Niños de Brasil, como les estuve mencionando. ¿Sí? Sí, entonces como les estuve mencionando, todo, como se fijaron entonces las bases para poder someter a juicio, que de hecho fue la Carta de Londres, la famosa Carta de Londres, el documento que el Imperio Británico estableció, es decir, redactó, para que de esa manera se diera legalidad a los juicios en contra de los participantes del ejército nazi en la ciudad de Nuremberg. Sí, fue mediante la carta de Londres que se le diera fe y legalidad a esos juicios, que de hecho esos juicios, su legalidad estuvo en entredicho. Sin embargo, se llevó a cabo de acuerdo a la propia ley. Y otro punto importante, que todavía no se declaraban los derechos humanos, y fue justamente que el ejército nazi cometió graves y severas violaciones a los derechos humanos. Eso le fue creando un enorme agravante, porque oficialmente fue que todos los colaboradores del ejército nazi
serían sentenciados bajo los cargos de crímenes de guerra, violación de derechos humanos, crímenes y atentados contra la paz. Es decir, se referían a la incitación al odio, que de hecho en sí, el discurso de Hitler fue una incitación al odio por la cuestión de la división de razas, y que hay razas superiores y razas inferiores. Y que eso históricamente ha sido tomado como una de las más grandes incitaciones al odio a lo largo de la historia contemporánea universal. Y los llamados crímenes de lesa humanidad, para ser exactos, los crueles actos cometidos en el Holocausto. Entonces todos esos cargos, sin duda alguna, pesaron, y se tiene estimado que fueron entre 200 testigos que, valga la redundancia, testificaron en contra de los militares nazis, lo cual llevó a los jueces a determinar la sentencia, y la determinación fue que todos fueron encontrados culpables, y se determinó la sentencia de algunos con menores sentencias, como de 10 o 20 años, otros sentenciados a cadena perpetua, y los de mayor crueldad a la pena de muerte. De hecho hay un dato estimado. ¿Sí? Entre los que se encontraban, pues, por ejemplo, Karl Donitz, encontrado culpable, sentenciado a 10 años de prisión. Hans Frank y Wilhelm Frick, condenados a muerte, ambos. Otros como Walter Funk, que por motivos de salud tuvieron que liberar, aunque ya había sido sentenciado a cadena perpetua. Y otros como Joachim Ribbentrop, condenado a muerte. ¿Sí? Y así encontramos varios integrantes del ejército nazi, que de hecho hubo un absuelto, Helmer Schankt. Se desconocen las razones por las que fue absuelto, pero sí, el resto fueron encontrados culpables por los severos actos de lesa humanidad, actos de crueldad. Y con ello recibirían entonces la pena máxima, tanto de cadena perpetua como incluso de pena de muerte. Es así como entonces se hace justicia a las víctimas, tanto del Holocausto como incluso de la misma Segunda Guerra Mundial, e incluso de la misma Alemania nazi, que fue un régimen de pánico, el llamado Tercer Reich. Es así como se llevó a cabo este proceso judicial en contra de todos y cada uno de los principales colaboradores, no todos, pero sí los 24 principales colaboradores de Hitler durante tanto el Tercer Reich como la propia Segunda Guerra Mundial. Muy bien, eso es todo. Saludos. El rock es cultura. It is when you are being in Japan.